Bien, estamos ahora en comunicación con el diputado nacional Leopoldo Moró. Leopoldo, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, Gato? Bien, un gusto. Bueno, ¿cuántas operaciones esta semana de Comodoro Pro, ¿no? Todo esto que en la causa Cuaderno se va conociendo, en torno a Stornelli, la actuación ayer del fiscal Ple. Hoy la casación, el procurador Casal intentando salvar a Elisa Carrió de esa demanda que le hizo el secretario administrativo de la Corte. Parece que hay varios operativos salvatajes, ¿no? Bueno, yo creo que esto era inevitable que ocurriera. ¿Por qué? Porque a lo largo de muchos años, los últimos 4 o 5 años, todos hemos venido señalando, o por lo menos muchos hemos venido señalando, que todas las causas que se llevaron adelante, fundamentalmente aquellas orientadas a juzgar funcionarios públicos y a poner en marcha una etapa de persecución política, estaban plagadas de irregularidades de todo tipo. Esto pasa porque bueno, llega una etapa diferente, llega el momento de la transparencia, como ocurre también en el caso del espionaje ilegal, y cuando vos empezás a transparentar, empieza a subir a la superficie todas estas irregularidades, tropelías que se fueron practicando en estos años. Es absolutamente razonable, te diría yo, que empiecen a aparecer todas estas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque durante años se jugó en la justicia a la deformación, a el ocultamiento, se pusieron en marcha mecanismos absolutamente perversos. A ver, por ejemplo, el caso de la causa de los cuadernos, que comúnmente otros llamábamos de las fotocopias. Es un paradigma de los chanchullos más grandes que uno puede imaginarse que se han hecho en la justicia. Todo cómo arrancó. Arrancó con que un día el diario que ahora es de Macri, La Nación, publicó... ¿Cómo que ahora es de Macri? Sí, tiene una fuerza de influencia económica Macri en La Nación. ¿Por qué? Bueno, ya después otro día te lo cuento. Ahora vamos a hablar de esto. Entonces, es interesante saber qué es accionista. No, claro que es interesante. ¿Es accionista? Es interesante, ya lo vamos a hablar. Nos deja con una gran duda, Leopoldo. Bueno, pero vos fijate cómo va cambiando el staff de La Nación y más o menos te vas a ir dando cuenta de que hay un cambio importante en el diario con la aparición de nuevos periodistas muy ligados precisamente a Macri. Bueno, pero después lo charlamos, ese es otro problema. ¿Ustedes recuerdan cómo arrancó esta causa de los cuadernos, las fotocopias o como se quiera llamar? Con una nota donde de la noche a la mañana nos informan a todos los argentinos que durante 2 meses un periodista, un fiscal y un juez, que algunos decían que se reunían periódicamente en el Hotel Faena, cosa que no sé si es cierta, pero en algún lugar se reunían, de repente aparecen con una causa armada, pero absolutamente armada, que se la lleva Bonadío porque la une a otra causa que también era una truchada fenomenal, que era la de gas licuado, digamos, todas las piruetas que hicieron, donde también todo terminó muy mal porque hubo un perito que está procesado por haber truchado la pericia. Hoy esa causa, ¿sabés cómo se mantiene? Con el testimonio de D'Alessio. Claro. Lo metió de Stornelli, bueno, toda esa banda, Stornelli, Bonadío, armaron esta causa. Ahora... fueron avanzando, fueron avanzando, detenían enredadas a un montón de gente. Curiosamente, muchos empezaron a renunciar a sus abogados particulares y pasaban a ser defendidos por el defensor oficial. Uno se pregunta, qué raro, ¿no? Sobre todo si hablas de empresarios que no es que le faltaba plata para pagar un abogado. Claro, ¿sabes por qué? Porque el defensor oficial era también cómplice en la maniobra de extorsión. No podía haber en las audiencias
un abogado privado o un abogado particular. Entonces, en las audiencias, ¿quién estaba? El defensor oficial. Y en esas audiencias era donde lo apretaban a los que iban a declarar con la ley del arrepentido. Y efectivamente, de eso no podía haber constancia. Así como no podía haber alguien que escuchara que era un defensor particular, tampoco podía haber constancias visuales o grabadas. Pasó también con los propios cuadernos. ¿Vos te acordás con la historia de los cuadernos? Primero estaban los cuadernos. Salió Stornelli, él en persona acompañándolo del brazo a Centeno de Comodoro Pi a buscar los cuadernos. Cuando llegaron, los cuadernos no estaban, y entonces Centeno, según la historia que inventaron, les dijo: no, la verdad, yo me equivoqué, los quemé. Le hice un asado con los cuadernos. Pasan un montón de meses y el periodista del diario La Nación, que había participado junto con el fiscal y el juez en esto, algo absolutamente irregular, del mismo modo que era irregular la participación de Santoro en estos tipos de operaciones, lo cita a alguien, un señor misterioso, y ¿qué pasa? Le entrega los cuadernos. ¡Oh! Resucitaron los cuadernos. Dejaron de ser cenizas. Es una vergüenza. Le han tomado el pelo a la sociedad argentina. La Corte, respecto a todo esto, también miró para otro lado. La Cámara, con Bruglia y compañía, avaló todo este desatino. Entonces, ¿qué va a pasar con la causa? Se va a caer a pedazos. Es inevitable. Claro, pero ahí dicen que hay un plan de impunidad para que la causa se caiga. ¿Pero qué plan de impunidad? El problema es que hicieron todo mal, lo hicieron fuera de las normas procesales, de las normas legales, lo hicieron apretando gente. Son una banda, era una asociación ilícita. Sí, sumado a lo del espionaje político que está saliendo ahora cada vez más complicado arriba y Madjalani. Todo va en el mismo combo, todo va en el mismo combo. Todo va en el mismo colectivo. Mirá, hicieron pedazos la República, hicieron pedazos el Estado de Derecho, pisotearon la Constitución Nacional, se reían en Comodoro Pi, decían: sí, Bonadío tiene su propio código penal, Bonadío tiene su propio código de procedimiento. Lo transformaban casi en una virtud, que un juez tuviera su propio código penal. Sí, sí. Se burlaron de la justicia de la sociedad. El señor Stornelli no se presentó a declarar frente a 7, 8 requisitorias. La verdad es que es increíble lo que ha pasado con la justicia. Tengo que ir cerrando, pero antes quiero hacerte que me des, que en esto siempre sos muy claro, una conceptualización política de este momento de la Argentina, después de lo que se vivió esta semana con el fallo de la Corte, y como venimos hablando, hemos hablado en más de una oportunidad con vos, de muchas maniobras claras de desestabilización sobre el gobierno muy fuertes, ¿no? Incluso hablando Nancy Paso hace 2 domingos atrás de que algunos sectores del establishment propiciaban una asamblea legislativa. Bueno, ¿te acordás que la última vez que hablamos por este medio yo te dije que había una fuerte presión para que la Corte sustituyera a los otros poderes del Estado? Sí, sí. ¿Por qué? Porque los otros poderes del Estado son los poderes que surgen de la voluntad de la ciudadanía, son los poderes electos. Y como el resultado de la elección no le cayó bien a estos grupos económicos y a otros sectores, se trasladaron al Poder Judicial para defenderse, atrincherarse ahí, y están presionando para que la Corte sustituya a los otros poderes del Estado. Y eso lo alimentan judicializando todo. Judicializan cada vez que hay una sesión en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, judicializan por anticipado, todavía ni lo tratamos, el impuesto a las grandes riquezas, judicializan todo. ¿Para qué? Para trasladarle al Poder Judicial las decisiones y vaciar de legitimidad al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Y la Corte hace ese jueguito, digamos, ¿no? Como ya están acostumbrados a jugar al truco más que a dictar sentencias con fundamento jurídico, hacen algún guiño en ese sentido, porque les permite recuperar poder, ¿no? Y la Corte tiene ganas de tener poder, pero no el poder que le corresponde por la Constitución,
sino que tiene ganas de excederse en ese poder, ser más omnipresente. Y bueno, esto es lo que ha pasado con estas, pero todas estas cosas, así como te llevan a desastres, como lo que hablamos recién desde el punto de vista jurídico, te llevan a situaciones como las que hoy se están viviendo, que vienen los señores de Google y te dicen, sí, yo también quiero Versaltum. Y el otro quiere... Los tipos, esta gente de la Corte no tiene ni idea de la caja de Pandora que ha abierto, ni idea. Yo no sé cómo es posible que sea... Algunos te dicen, bueno, se dejaron arrastrar por Rosenkrantz. Bueno, qué sé yo no sé si se dejaron arrastrar por Rosenkrantz, que por otra parte los únicos títulos jurídicos importantes que tienen es que es amigo de Pepín Simón, otro sinvergüenza de todas estas jugarretas de Fullero, y por supuesto que ha sido abogado de Clarín y algunas otras empresas. Pero lo cierto es que se han metido en un han metido a la justicia en un berenjenal extraordinario. Tendrían que haber rechazado el Persaltum, rechazado el Persaltum. Bien, Leopoldo, muchas gracias como siempre y claro, un abrazo. Chao. Chau. Leopoldo Moró. Hoy